Hola, en este vídeo te voy a hablar acerca de los sueños nuevamente, pero voy a hablarte de un nuevo enfoque, algo que yo he aprendido durante los años, que yo he estado pues escribiendo mis libros, manteniendo un journal, un diario acerca de los sueños. Y algo que me ha ayudado a mí, que hasta ahorita no sé en realidad, no he encontrado ningún libro en el cual hable acerca de clasificar los sueños, ¿no? Hay bastantes libros que hablan acerca de sueños. Bueno, no voy a decir que son bastantes, son algunos, esos son muy pocos los libros que hablan acerca de los sueños. Desafortunadamente, me gustaría que hubiera más. Am, pero en sí, lo que yo he aprendido, que me ha servido bastante, es como ponerlos, categorizarlos en cierta manera. Y eso, bueno, categorizar y demás tiene que ver con Jung, Carl Gustav Jung, el psiquiatra de Suizalandia, um, que fue realmente el pionero, ¿no? Al menos en nuestra era fue quien en la modernidad, por así decirlo, fue quien nos hizo recordar la importancia de los sueños. No es que sea un nuevo concepto, esto ha existido de milenia, más sin embargo es algo que se nos había olvidado, ¿no? Y Jung nos lo ha recordado y es un recordatorio y un reanálisis con la visión actual que tenemos, con el consciente colectivo que existe en nuestra época, de recordar la importancia de los sueños y retomarla. Para no hacer tan largo este video, voy a entrar al tema. Yo he aprendido a categorizar los sueños, o sea, y esto es algo que yo no voy a decir que yo lo saqué o es mío, es simplemente algo que me ha servido, ¿no? Y no he sido que haya salido de mí, sino que ha salido de la recolección de los libros que he leído, de los personajes que me gusta escuchar, lo que enseñan. Am, y bueno, el más común de los sueños es, Jung habla acerca de los sueños que tienen que ver con el ego. Y estos sueños son simbólicamente representados en situaciones mundanas, que tienen que ver con lo mundano, con tu vida, con tu interacción externa, con lo que está pasando en tu trabajo, con las situaciones que tienes en casa. Tiene que ver con las dificultades, ¿no? Las dificultades en las cuales tú estás ahorita enfrentando y que te causan, dificultad, vaya la redundancia, que te está causando problema, ¿no? Ya sea algo que tienes que lidiar con algo externo o tienes que, todo es hacer personal, tienes tú que aceptar algo que no quieres aceptar, tienes tú que madurar en cierta manera, trascender algo que no has querido trascender y que es importante y que ha llegado un momento que tienes que soltarlo, ¿no? Tienes que aceptar ciertas circunstancias, tienes que aceptar tus errores, en fin, todo esto es una representación simbólica de lo que el ego está pasando y el subconsciente lo está dando, le está poniendo la luz, ¿no? Es como, pon atención a esto, o sea, tienes que lidiar con esto te está causando un problema y tienes que lidiar con ello y tienes que ponerle atención porque el subconsciente no es ignorante, no es repetitivo tampoco, en el sentido de que si tú ya trascendiste algo o si no tienes realmente un problema con algo, no te lo va a estar mostrando porque sí, porque no tiene nada más que hacer o no tiene otro comentario que decirte. Es relevante y lo va a hacer como advertencia. Es decir, si tú no pones atención, si tú no tomas una iniciativa,
aunque sea la equivocada, pero si tú no le tomas una iniciativa, puede complicarse las cosas, ¿no? O sea, o puedes ver complicaciones externas en la dinámica que tú tengas afuera o puede ser pues, circunstancias internas que te pueden enfermar físicamente también. En fin, acerca de este tipo de sueños, yo no voy a decirte que ningún sueño es irrelevante o que ningún sueño es, o que los sueños más importantes y menos importantes, todos son importantes porque todos llevan información que tiene que ver contigo, todos llevan información que es pertinente para ti, que necesitas atender, que necesitas entender. Am, Así es que, nuevamente, ese siempre lo he estado diciendo desde el principio de mis audios, es pon atención a tus sueños y escríbelos, ¿no? Escríbelos, porque tal vez en el momento, en la mañana que tú lo estés escribiendo o lo te estés acordando de ellos, pues no tengan sentido, pero créeme que tiene mucho sentido. Por ejemplo, voy a hacer un paréntesis aquí, voy a hablar de un sueño que yo tuve acerca de no voy a detener todo el drama y la historia, simplemente era acerca de aretes. Eran dos aretes de esmeralda verde, de una piedra de esmeralda, y pequeñitos, y yo los había puesto juntos, o sea, al par, y se me dijo que yo había cometido un error. Los aretes, los dos eran verdes, los dos eran de piedra esmeralda, pero no era la misma figura. La figura era diferente, o sea, había ahí un contraste, no eran pareja esos aretes. Ahí está hablando de una separación, de algo que no está encajando, o sea, esto no encaja, los aretes no encajan, aunque tienen mucha relevancia o tienen mucha similitud, pero no encajan. Y eso tiene que ver conmigo, eso tenía que ver con un aspecto externo en una situación en la cual yo no encajaba, en la cual no era para mí, así de sencillo. No es, o sea, no hay una compatibilidad ahí. Um, y esto lo digo para como poder ponerle contexto, ¿no? A cómo el ego, los sueños, perdón, acerca del ego, cómo pueden ser simbólicamente presentados en los sueños. Um, es importante, obviamente, aprender cómo hacer, no cómo hacer, perdón, sino cómo entender el lenguaje, ¿no? El lenguaje del subconsciente y aplicarlo en tu vida, aplicarlo en tus circunstancias y como tú lo entiendes, no es tu idioma, muy particular, muy personal, son tus simbolismos, son tus sueños y solo te pertenecen a ti, son parte de ti, es tu historia, no hay ninguna otra que se le asemeje o se le asimile o se pueda comparar. Es tan individual y especial como es cada persona, ¿no? El otro tipo de sueños que son muy comunes, por ejemplo, no tantos como los del ego, pero sí son comunes, es los de la sombra. Y estos sueños de la sombra, hay muchos libros en los cuales se ha escrito acerca de la sombra, ¿no? Yo creo que es un tema que se habla bastante por medio de los psicólogos, los psiquiatras hablan bastante de la sombra y bueno, con mucha razón porque es algo que es una parte de la psique humana que pues es muy difícil de integrar, causa muchos problemas tanto exteriormente como interiormente. La sombra y en sí la sombra tiene que ver con uh, complejos no de acomplejados, sino de dificultades, ¿no? Um, cuando se habla de la sombra, es todo aquello de lo cual tú rechazas fuera, todo aquello de lo cual tú te molesta, que es externo, y sientes tú esta rabia por dentro, algo que para ti es inaceptable, es detestable, ahí está la sombra. Ahí te está diciendo eso que tú rechazas, eso que te molesta tanto, eso que tú no puedes ver,
es algo que tú no has aceptado en ti, es algo que tiene que ver contigo y no tanto con el que existe afuera. Y aquí voy a ver una diferencia de que obviamente no significa que una persona que asesina, yo tengo que aceptarla y verla como algo normal y común y ser parte de mí, ¿no? No se trata de eso. Es lo que yo siento dentro de mí acerca de esa persona. Esa es la diferencia y ese es el punto. Porque el odio, la furia que nos lleva a actuar de forma vil, esa es la sombra en contra de otra persona con, con la excusa de vamos a hacer justicia, ¿no? De que yo estoy en lo correcto y la persona está en lo incorrecto. Así es como se han hecho genocidios en nuestra historia, hasta ahorita, el presente que existe en Gaza, ¿no? Esos son los aspectos de la sombra, ¿no? Algo que tú encuentras detestable, por muy detestable que sea, pero se tiene que lidiar en cierta forma y esos sentimientos, esa furia, ese rechazo y ese odio, ahí es donde está la diferencia, ¿no? Eh, para mí es algo inaceptable y que no se le puede dar razón o excusa a una persona que le te quite la vida a otra persona. Es inaceptable, pero aquí vamos a hablar de las razones, ¿no? Hay diferentes variantes en defensa propia, por ejemplo, ya es otro contexto, en fin, pero justicia es un aspecto y el rechazo, el odio, la repugnación y el que eso me lleve a mí a cometer, que me pueda llevar a mí a cometer cosas inaceptables también, ahí está la sombra. Ahí está ese rechazo completo de algo que yo detesto tanto, que me lleva a cometer a mí cosas que no están bien y que no van conmigo, ahí está la sombra. Es algo muy complejo, es algo muy extenso, pero esos son los tipos de sueños que el subconsciente normalmente saca también, los muestra. Estos, ¿cómo se representan? Tú los ves como cuando te está persiguiendo un animal, alguna bestia, algún monstruo, una sombra negra, algo que es diabólico, algo que es malo, algo que te está, que te quiere atacar. O sea, eso es la sombra. Y Jung habla bastante en sus libros acerca de la sombra. Lo que Jung habla al respecto es siempre es prudente y es necesario confrontar la sombra. Si el animal te está persiguiendo, la bestia salvaje te está persiguiendo, es dar la vuelta y confrontarla y preguntar, ¿qué quieres de mí? ¿Qué significas? Ahí, en ese momento, y siempre es así, cuando tú estás confrontando la sombra en tu sueño, o sea, estoy hablando de la sombra, cuando tú confrontas la sombra en tu sueño, en ese momento que tú aceptas la sombra, deja de ser un peligro para ti, pierde el peligro, porque eso es lo que requiere la sombra. La sombra requiere no que tú actúes de la misma manera vil o lo que sea, o errónea, sino que lo reconozcas. Es acerca de reconocer y aceptar. No es acerca de imitar lo malo, ¿no? O sea, fuera de eso, y muy lejos de eso. Es acerca de aceptar y reconocer. Eso es algo muy complejo que se requería mucho tiempo hablar al respecto. Pero en este tema es acerca de como de las categorías, de los tipos de sueños, ¿no?, que vas teniendo. El otro que es muy importante también, la otra categoría es los arquetipos, de lo cual Jung habla, los arquetipos.
Estos representan, se ven representados en tus sueños por medio de, por ejemplo, eh, un sabio, ¿no? Que tú te representas, o un sacerdote, lo cual yo he tenido esos sueños, um, o un guía, por ejemplo, estás teniendo una charla con un guía, o está representado con un niño. Esos son arquetipos, ¿no? Del consciente colectivo. Y estos arquetipos existen en el consciente colectivo independientemente de donde tú, de qué cultura hayas tú crecido, ¿no? La mitología, por ejemplo, la mitología griega. Yo he tenido sueños que los puedo relacionar con la mitología griega, que yo no crecí en esa mitología, o sea, para mí esas historias no son parte de mi cultura, o sea, más sin embargo, no por ser mexicana, yo tampoco he tenido muchos sueños en relación a la mitología mexicana, de hecho, muy pocos. He tenido sueños con personajes que son eh, que yo reconozco que son parte de la cultura mexicana en sí, una etnicidad concreta, por decir, o eran mayas, o eran toltecas, o eran mixtecas, o eran tlaxcaltecas, o sea, no te lo puedo decir porque no les pregunté, más sin embargo, yo sé que eran personalidades que eran pertenecientes a la cultura en la cual yo crecí, o parte de esa región. Pero también he tenido sueños que tienen que ver con la mitología griega, por ejemplo, y yo la verdad, o sea, no crecí con ese conocimiento, ¿no? De esa mitología. Ha sido hasta recientemente que he leído referencias a la mitología griega que recuerdo sueños que he tenido y dan como un entendimiento más profundo, ¿no? O sea, un escope más abierto, más amplio al entender mis sueños, en cierta manera. Um, pero Jung habla de eso, o sea, esos conocimientos están, ahora sí, ese conocimiento es general, ¿no? Está en la humanidad y tenemos acceso a ello. Por ejemplo, otro arquetipo es muy importante y muy común es Jesucristo, ¿no? O sea, ¿cuántas personas no han tenido sueños acerca de Jesucristo? Incluso personas que no son cristianos han tenido sueños con Jesucristo. Entonces ese es otro aspecto también que lleva a hablar de lo que es los sueños de arquetipo. Eh, el otro aspecto que Jung habla acerca de um, el ser. El ser, esos sueños también son muy importantes porque esos sueños hablan acerca de algo, ¿cómo decirlo? A mí me encantan esos sueños porque son más espirituales en sí. Esos son derechos, son espirituales básicamente, y esos los vas a ver reflejado simbólicamente, ya sea con ciertas personalidades, o los vas a ver reflejados, por ejemplo, en, es lo que yo he tenido, montañas, cuando tú sueñas que tú estás en una montaña, cuando tú sueñas que estás en un lago sagrado, cuando sueñas que tú estás en el mar sagrado, pero en sí, o sea, los sueños que yo he tenido tienen que ver con lagos sagrados o montañas. Eh, bueno, y es lo que yo te estoy revelando aquí, de lo que yo estoy hablando, es porque yo ya lo he vivido en mis sueños, en lo cual es lo que yo entiendo, vamos, es porque ya los he tenido, esos sueños. Y esos sueños son muy particulares, o sea, no los vas a confundir, te vas a dar cuenta perfectamente que aquí estás soñando. Este sueño fue muy especial, fue algo diferente, y el sentimiento es indiscutible, o sea de la forma representativa, simbólica que tengas el sueño, tú vas a saber
o con quien tú estás hablando o donde tú estás parado, ya sea un cuarto, sea un templo, sea un lugar, el que sea por ejemplo, un altar, ah, un mandala, como Jung habla Jung para Jung él lo veía representado en mandalas. Los mandalas son esas figuras, yo creo que sí saben, todos sabemos lo que es un mandala, ¿no? Es una figura que tiene, ya sea circular, cuadrada, y tiene una esta estampada de eh, no son ni figuras, ¿no? Es simplemente es como algo abstracto, pero tiene que ver con el ser. Jung habla de eso. Yo la verdad solamente he tenido un sueño con una mandala muy pequeña, muy rápida, o sea, eh, en sí mis sueños acerca del ser han sido con lagos y han sido con montañas o con lugares, pero lo que sí es muy peculiar y es indiscutible es de que es algo sagrado, o sea, donde estoy parada es algo sagrado. Eso queda muy claro cuando tú tienes esos sueños del ser. Em, lo que estos sueños te llaman o te presentan es una invitación a transformación. Es una invitación de que estás preparado, de que ya ha llegado el momento y es el tiempo para que haya una transformación en tu vida, en tu persona más que nada, no en tu vida en cuanto a cambies de trabajo, cambies de carrera o te divorcies o te cases, o sea, no tiene nada que ver con eso. Los sueños tienen que ver contigo, lo que eres, lo que constituye tu persona, lo que tiene que ver contigo adentro. Realmente muy poco tiene que ver con lo externo, aunque a veces así es, pero más que nada es interno. Y es un llamado eh, al simplemente, en realidad al final de todo, es un llamado a madurar, es un llamado porque ese es el camino, ¿no? El evolucionar espiritualmente, psíquicamente, eh, emocionalmente en todos los aspectos, el evolucionar internamente, el integrar a Cristo adentro de ti, de Jesucristo, es el madurar. No hay ninguna otra, o sea, lo puedes poner todas las explicaciones del mundo que tú quieras, pero en realidad la esencia, la base, la roca es maduración, o sea, aprender a madurar. Y estos sueños son una invitación a que tiene que haber ya una transformación en tu personalidad, en tu persona. Um, y estas categorías, ¿no? Cada una presenta un aspecto diferente de ti, un aspecto muy importante de ti. No es que uno sea más importante que el otro, todos son importantes, porque todos revelan aspectos y partes de ti que son muy relevantes y son muy importantes. Um, Otro de los aspectos que yo he aprendido, nuevamente estoy hablando desde mis experiencias personales que yo he tenido con estos sueños. Y otro de los aspectos que son parte de los sueños del ser, he soñado con ríos, por ejemplo, atravesar ríos, atravesar agua, atravesar mares. Eso es lo que yo he aprendido hasta ahorita. Esos sueños son iniciatorios, son como ritualísticos, iniciatorios. Y aquí voy a hacer un énfasis en cuanto a la importancia que tiene que ver lo ritual y eh, lo iniciatorio, o sea, lo simbólico, tiene que ver muchísimo. Y no estoy hablando de que yo hago rituales de ningún tipo, es un ritual psíquico, es un ritual psicológico, emocional, espiritual.
Y eso es muy importante y es esencial para poder evolucionar, para poder dar los siguientes pasos, ¿no? Son fundamentales porque esos rituales vienen desde los principios de la humanidad, son esenciales y todas las culturas lo manejan, incluso Jehová, el, el Dios en la Biblia. Él manejó rituales y dejó establecidos rituales muy específicos para su gente, para sus escogidos. Y era de la única manera que la humanidad, que sus escogidos podían tener la relación con Jehová por medio de esos rituales. Si tú no haces esos rituales, si no existe esa dinámica, es imposible relacionarte con Jehová. No hay una plataforma, no hay una manera de tener esa conexión y esa dinámica con Jehová. Es por medio de esos rituales, por medio de la purificación, la santificación que Él se estaba dando para poder tener esa relación con la humanidad. Tenía que haber de por medio un ritual y también un sacrificio. Y aquí voy a hablar al respecto de la importancia de cuando tú vas evolucionando, madurando psicológicamente, psíquicamente, espiritualmente. Es esencial esos rituales. Esos rituales no de que yo hago afuera, esos rituales que son espirituales, que son psicológicos, que son emocionales. El sacrificio que se tiene que dar en cuanto a sacrificar mi ego, a sacrificar mi ignorancia, a sacrificar y dejar a un lado mis posiciones y mis juicios, a sacrificar y dejar a un lado mi egoísmo, básicamente. El darme cuenta yo, el ser mi propia psicóloga, el ser mi propia analista, mi propia persona de decirme, aquí estás mal y tienes que aceptarlo, y aunque es un trago amargo, aunque no es agradable aceptarlo, pero reconocerlo. Y aunque no lo reconozca, salga a la calle y lo grite al mundo, pero reconocerlo interiormente es lo más importante. Y reconocerlo honestamente, ser lo más honesta y sensata contigo mismo, como te sea posible y aún más, y ser aún más, y dar un paso más, ir más allá. Siempre es importante. Eso es parte de la maduración. Y ahí estás haciendo un sacrificio, estás sacrificando en cierta manera tus posicionalidades, ¿no? De decir, tú crees que las cosas tienen que ser así por esto y aquello, porque a ti se te antoja mejor de esa manera o porque te beneficia mejor, cuando tú sabes perfectamente que no es lo correcto y no es la realidad y no es lo ideal. Cuando tú lo aceptas y tú das pase a que algo más sublime y divino tome el liderazgo de tu vida, ahí tú estás sacrificando tu egoísmo, estás sacrificando tu ignorancia y tus limitaciones y poniéndolas en su lugar. Yo creo que por ahí va este aspecto de el ritualismo y el simbolismo y el sacrificio del cual Jehová estaba hablando, y lo cual requería. Hay mucha más profundidad en cuanto a lo que Jehová estaba presentando y las razones por las cuales, eso es otro tema, pero seguimos en el mismo paradigma, no ha cambiado, seguimos en la misma historia bíblica desde el principio. O sea, a veces leemos la Biblia como algo ajeno, externo, algo que ya pasó, que no tiene nada que ver con nosotros actualmente, y estamos muy equivocados porque aún seguimos en el mismo paradigma, aún la Biblia es parte de nuestra vida y esa historia no ha terminado aún, no se ha cerrado, continúa. Y eso lo hablo porque tiene que ver, es relevante la importancia de entendernos a nosotros mismos, ¿no? No puedes separar lo espiritual de, de nuestra realidad y del drama que estamos viviendo colectivamente e individualmente también. Todo tiene que ver. Y yo creo que esa separación que recientemente existe, que se ha dado en la humanidad, ha traído mucho caos
muchos otros problemas en los cuales estamos viendo y enfrentando colectivamente. Am, pero bueno, esto es hablar acerca del ser, de los sueños acerca del ser y cómo va presentándose esa dinámica, ¿no? Esos sueños que son iniciatorios han sido muy reveladores y muy importantes para mí. He tenido varios de esos sueños, you know, eh, no voy a decir que son 10, pero sí he tenido mm, tal vez 5, si no mal recuerdo por ahí. No los he contado, es simplemente por memoria de lo que estoy hablando. Pero son muy, muy importantes, muy reveladores y que me han llevado a más introspección, ¿no? Ahora que ya los entiendo más, porque el primero simplemente lo tuve y fue así como, ok, eh, es un misterio más, ¿no? Y de misterios tengo muchísimos, o sea, tengo un libro lleno de sueños que he escrito que son todavía para mí misterios, que son aspectos que yo sé que son importantes, más sin embargo aún no tengo la respuesta. Y en ello también yo creo que es otra parte de la maduración y de aprender a tener esa paciencia, esa seguridad de que en su momento eh, la revelación o el significado de ese tema, o sea, va a llegar, ¿no? Pero tener la paciencia, la consistencia, el interés y la devoción de aceptar que todo lleva tiempo, ¿no? Que no se puede eh, saberlo todo y entenderlo todo, porque realmente al final de las cuentas no estamos preparados psicológica, emocionalmente, para aprenderlo todo y entenderlo todo en su momento, ¿no? Todo llega en el tiempo adecuado. Am, Otro de los sueños que Jung habla, y no habla mucho al respecto, es de lo que le dice el luminous, lo luminoso, o sueños luminosos. Estos sueños se los habla en cuanto él tuvo un sueño eh, como visión, eran visiones que él tenía, eran sueños, y él habla de un personaje que él tuvo ya en edad avanzada. Fue de los últimos libros que él escribió y fue de los más ricos, de los más, donde él se adentró muchísimo más al subconsciente, en el cual él se arriesgó bastante al entrar al subconsciente. Eso también lleva parte de, o sea, no he hablado de eso y eso va a ser otro tema en su momento y si veo interés, pues hablar acerca de eso, de lo difícil, lo complicado que es entrar en el subconsciente. Ahora sí que eso a veces me preocupa bastante cómo muchas personas quieren hacer contacto con ciertos aspectos de sí mismos usando drogas, usando ciertas cosas. Meditación, no porque la meditación sea mala, sino simplemente por la falta de maduración que existe, la falta de conocimiento que existe en cuanto a lo que con lo que tú estás lidiando y los problemas muy serios, incluso letales, que puede haber al respecto cuando una persona abre ciertas puertas en las cuales no está preparada, no tiene ni idea de lo que está haciendo. Pero eso es otro tema. Um, el sueño luminoso de Jung, él hablaba con un personaje, o él habla de un personaje que él encontró, con el que se encuentra en sus viajes del subconsciente, Filemón. Y Filemón era, pues en cierta manera, era un hombre ya anciano, pero él lo dibujó, de hecho, tiene un dibujo acerca de quién es Filemón y tenía alas y la información que Filemón comparte con Jung, y yo creo que fue uno de sus um, más importantes y sus libros más ricos, ¿no? De lo que fue como la culminación, ahora sí, de su carrera. Y de su carrera en cuanto exterior, como psiquiatra, y su carrera como persona, como individuo.
porque Filemón llegó a ser así como que la culminación para Jung entender muchas más cosas acerca de la psique humana, ¿no? Y de estas dimensiones en las cuales, am, mm, pues muy poco entendemos acerca de estas dimensiones. Pero en fin, enfocándonos acerca de estos sueños, los sueños con, con entidades luminosas, porque son entidades, o sea, aquí ya específicamente tú estás dialogando o encuentras ciertas entidades, eh, y son entidades, son personajes, son personalidades en las cuales tú sueñas y tú sabes perfectamente que no son parte de un sueño común. Es sentarte a dialogar, no sentarte, perdón, sino tener un diálogo con estas entidades como si lo tuvieras cuando tú estás despierto, ¿no? Am, no he tenido bastantes, no he tenido así que te veas muchas experiencias de este tipo de sueños, pero sí he tenido varias. Am, Han sido diferentes entidades con las cuales yo he tenido estos encuentros. Esto es algo muy especial, muy diferente. No voy a posicionarme en cuanto a lo que Jung explica acerca de lo que son un fragmento de, pues, de la psique humana, porque tienen una autonomía muy, muy marcada, en una autonomía en decir, ah, es como si estuvieras hablando con otra persona, en cierta manera, y no con una persona, sino con una entidad que no es humana y con una entidad que está fuera de tu realidad. Eso es en sí lo que es. Y eso es algo evidente y eso es algo que, o sea, no necesitas que alguien te lo explique porque tú lo sabes. O sea, y tú sabes perfectamente lo que está enfrente de ti, no es algo común y no es parte de ti. Eso es lo único que voy a decir al respecto. Las personas que hayan tenido este tipo de experiencias saben saber perfectamente de lo que estoy hablando, pero pues son parte de, de, de la psique humana que no entendemos, ¿no? Que no podemos realmente categorizar y decir, ay, abres un libro y lo buscas, y dices, esto significa esto y es por esto, es por aquello, o sea, realmente no existe mucha información hasta ahorita y la que existió está muy bien escondida y muy bien restringida para la humanidad que no la pueda tener acceso a ello, ¿no? Ah, pero bueno, esto es realmente un video que quise hacer, tenía tiempo queriéndolo hacer, hablar acerca de las categorías de los sueños, ojalá te pueda ayudar a entender am, mm, más o menos cómo visualizar o cómo entender tus sueños, de qué manera, ¿no? Al entender qué tipo de sueño estás teniendo, qué tipo de sueño tuviste, y puedes ponerlo un poquito más en conceptos, ¿no? Y en qué es lo que está hablando de ti. Yo, por ejemplo, lo que ya he hecho es, yo he separado un libro, tengo específicamente para los sueños con los cuales yo, eh, acerca de los entidades luminosas o los sueños que son con el ser, ¿no? Que son así como muy espirituales. Yo tengo un libro en los cuales escribo en ese libro acerca de ese tipo de sueños y tengo un libro aparte en los cuales escribo acerca de sueños que tienen que ver más con el ego, con la sombra, ¿no? Que son, yo los categoricé de esa manera, o sea, no te estoy diciendo que tú lo tengas que hacer de esa manera, pero para mí esos son los sueños son los cuales me muestra a mí algo en lo cual yo tengo eh, que son eh, problemas, ¿no? Sino que son dificultades, perdón, no problemas, son dificultades en las cuales yo estoy teniendo en mi persona que tienen que ver conmigo, dentro de mí, o también cosas exteriores, externas a mí, de trabajo, de circunstancias, en la dinámica, ¿no? De nuestra vida, en la familia y demás, pero tienen que ver con dificultades en cierta manera. Esos sueños yo los pongo, la sombra
los sueños del el ego, los pongo en ese libro. Y los sueños que son más espirituales, que tienen que ver con el ser, que tienen que ver con los arquetipos, que tienen que ver con luminosos, también las luminosidades, esos personajes, los escribo yo en este otro libro, como para que sea más fácil para mí encontrarlos, porque muchas veces eh, yo he estado en circunstancias en las cuales estoy en el momento de la dinámica o reflexionando acerca de alguna circunstancia en mi vida y de repente me llega la memoria de un sueño. Y yo sé, o sea, ese de repente no tiene que ver conmigo, sino es que es el subconsciente poniéndomelo de frente nuevamente. O sea, es porque hay una relación ahí de lo que yo estoy viviendo en ese momento y el sueño, ¿no? Y la relación varía, las circunstancias o el por qué varían, no es una sola nada más, o no es premonitoria, sino que tiene que ver, ¿no? Hay una relación ahí. Y en ese momento, o sea, me gusta a mí regresar, buscar el sueño y volverlo a leer, porque hay muchos detalles obviamente que se te van, se te olvidan, y volver a leerlos y hacer como una relación en contexto a lo que yo estoy presenciando, la dificultad que estoy teniendo, este, en fin, es enriqueciente, me gusta analizarlo desde esa manera porque siempre hay más información que yo puedo aprender de mí, que yo puedo aprender del significado de los sueños, el lenguaje, y muchas veces es como cierta ayuda en cómo manejar la situación, o al menos cómo verla, ¿verdad? La situación externa que esté yo pasando. Siempre el subconsciente va a favorecerte con conocimiento esencial, importante, que tiene que ver contigo, que te va a ayudar. Siempre el subconsciente actúa de esa manera. Am, Hay situaciones particulares y muy no comunes cuando no se actúa de esa manera, cuando cierta información que se presenta es negativa y dañina, pero ahí ya no estás hablando del subconsciente, ya estás hablando de otro tema. Pero bueno, no voy a entrar en esos temas. Video simplemente quería hablarlo acerca de, eh, pues, en términos generales, lo que a mí me ha servido, cómo entender mis sueños y sobre todo cómo categorizarlos, ¿no? Eh, para poder am, subtraer la información importante y pertinente al momento necesario, ¿no? Con esto, muchas gracias por escucharme. Espero que este video te inspire a continuar escribiendo tus libros, a analizarlos. Espero que sea también, empieces tú el camino de empezar a entender tu idioma, ¿no? El idioma de tus sueños. Muchas gracias por escuchar.